Algunas cifras, 18.000 personas en estos momentos afectadas. Llegaron a ser más de 200 los vuelos. Ahora hay 153 cancelados. Es verdaderamente un caos. Hay mucha bronca justamente y el propio presidente Macri hoy tuvo que salir a hablar de esto, hablar de la intransigencia gremial, dijo el presidente. En el medio Macri, del conflicto gremial, Macri pidió que Aerolíneas Argentinas funcione sin plata del Estado. ¿Esto es posible, Petri? Sí, y tendría que ser la meta que nos deberíamos trazar. Pensemos que, lo decía hoy el presidente, 1.000 millones de pesos se le giró el último mes, Nicolás Ducomne le giró, y en lo que va del año se giraron 180 millones de dólares. Estamos hablando de una aerolínea de bandera argentina, en donde, lo decía el presidente, solamente viaja el 5% de la población y el 95% contribuye al sostenimiento. Claro. ¿Y sabés qué es lo grave? A mí me tocó Digamos que eso es el injusto el para viernes todos pasado aquellos me que no tocó. utilizan el... Sí, vos sabés que me tocó sufrirlo, justamente hubo una medida parecida, quizás no de tanta intensidad, en Aeroparque. ¿Y cómo se resuelve? Y lo Perdón, grave es me estoy yendo de lo más importante, incertidumbre, que es cómo se resuelve. La incertidumbre y la imprevisibilidad. Digo, la incertidumbre por no saber, nadie te da explicaciones, nadie te dice, mirá, vas a salir a tal hora o tu vuelo se pasa para mañana. Y la imprevisibilidad, ¿por qué? Porque esto se hace intempestivamente, sin notificar, sin avisar, sin previo aviso. Y por eso, desde Aerolíneas Argentinas, los principales directivos dijeron que era ilegal la medida, porque en definitiva hay instancias de diálogo y posteriormente, si fracasa ese diálogo, lógicamente viene la medida de fuerza que es previamente anoticiada. ¿Cuál sería el protocolo que tendrían que haber seguido? Bueno, cada vez que un sindicato lleva adelante una medida de fuerza debe anunciar, por supuesto, a la contraparte. Esto es lo que corresponde. El tema es que acá lo hablábamos con el diputado y con Soledad recién, estamos hablando de muchos sindicatos, porque uno piensa en aerolíneas y los sindicatos que están alcanzados en este conflicto son APLA, UALA, que es personal de tierra agrupado en la Asociación de Personal Aeronáutico, los técnicos de APTA y la Unión del Personal Superior, que es UPSA. Con lo cual, detrás del conflicto aeronáutico tenés varios sindicatos, es decir, tenés que negociar, son 7 si no me equivoco, tenés que negociar con cada uno. En este momento están negociando en bloque, repito, 18.000 pasajeros, Bien. 153 vuelos a las 2 de la tarde, última hora confirmada de cancelaciones, ¿no? Bien, esto digo es uno de los tantos problemas, Claro. pero se lo ve más involucrado el presidente. No sé si es la manera más acertada, digo, con lo que dice, siempre genera mucho revuelo, mucho rebote por lo que dice, por qué dice, por cómo lo dice. Pamela, Escuchemos ¿sabés al cuánto presidente. cobra un piloto de aerolíneas? Discúlpame. ¿Sabés Sí. cuánto? 200.000 pesos. Yo no es que me tire contra los pilotos de aerolíneas y ojalá que todo el mundo pueda cobrar mucha plata. Pero un piloto de aerolíneas cobra 200.000 pesos. Y el paro de hoy se hizo por justamente la recomposición salarial. Imagínense lo que tiene que hacer un operario que cobra 20.000 Perdón, pesos. Facundo, o un jubilado. O un jubilado. Porque es un jubilado que cobra la mínima y que no tiene el poder de hacer este tipo de medidas. Creo que siempre tenemos que comparar con lo mal que la están pasando. Bueno, Debe ser vamos uno a de los escuchar- sectores que más remuneraciones altas tienen y un régimen diferencial, jornadas diferenciales de trabajo. Digo, tiene un régimen de excepción producto de la responsabilidad, lógicamente, pero... Y del estrés que... y claro, y el tiene estrés con que su trabajo. genera y la cantidad de pasajeros transportados. Bien, nada justifica, ojalá se resuelva esto y escuchemos qué es lo que decía el presidente hoy sobre ese tema. Y los gremios tienen que sentarse a una mesa y decir, bueno, es verdad, yo no quiero más que mi hija me pregunte, papá, ¿por qué te tienen que bancar todos los demás? Porque no se hacen las cosas como hay que hacer en aerolíneas para que no requiera del aporte del resto de los argentinos. Bien, y una vez más, ya por ejemplo, ¿no? Digo, cuenta su situación personal, ¿no? Digo, te puede ¿cuántos gustar o años no tiene gustar, pero Antonio? ¿es lo adecuado? A ver, Petri. Bueno, sí, a ver, el presidente lo que está poniendo en un ejemplo personal está de alguna manera graficando lo que sentimos todos cuando vemos una línea de bandera que empieza a funcionar bien. Digo, cuando uno escucha al ministro Dietrich respecto de la frecuencia de los vuelos, de las tardanzas que tenía Aerolíneas Argentinas antes y cómo ha mejorado sus tiempos, de cómo se ha situado entre las mejores aerolíneas del mundo, y ve estas medidas de fuerza que no involucran a todo el personal, que tienen un claro tinte político, gremial, digo, de posicionamiento gremial, que no se justifican conforme a los sueldos, a los salarios y a los incrementos que ha vivido el personal en estos últimos tiempos. No me parece menor el dato que dijo Pastor, Y que 200.000 terminan pesos. deteriorando, y digo, Algunos terminan casos perjudicando a una aerolínea que no está bien económicamente, que hay que seguir levantando. ¿Cuánto Digo, paga porque el no Estado estamos por- hablando de que es una aerolínea superavitaria. ¿Cuánto paga, diputado del Estado, por mes?
usted dijo la Y cifra. no, el presidente hoy anunció que Nico Duhovne giró el mes pasado 1.000 millones de pesos. Oh, Dios mío. Digo, Sí. no estamos hablando de una aerolínea que sea autosustentable. Bueno, Sumada que estatizarla fue Bien. un buen negocio. Digo, no tenemos un mal mucho negocio. tema Claro, el para tema es aprovechar al otro. diputado. A ver, Sole. No, digo, el tema es otro, digo, no centralicemos en aerolínea. El tema es también como el no llegar a fin de mes. Creo que esto es lo que en distintas situaciones está sacando un poco a la gente. Ese es el foco del problema, ¿no? La bronca. Y Pero las ¿vos creés respuestas que que se estos están dando. empleados- No, vos por eso creés no que- lo estoy centralizando en aerolíneas. claro. Pues digo, el foco del reclamo tiene que ver con cómo se ha devaluado la plata con que no llegamos a fin de mes. Esa es la postura en donde quizás necesitamos otra explicación o otro plan del gobierno. Por ahí te lo entiendo en otros sectores, pero digamos que este es uno de los sectores más Pero favorecidos. es que te digo por tercera vez, no estoy hablando ya lo ya de sé, pero aerolíneas, estamos estoy hablando de los del caso de trabajadores. aerolíneas, No, digo, y me estamos parece hablando que de ahí- todos los Ahí trabajadores. uno entiende que hay otras cuestiones que exceden la devaluación, que exceden la inflación, que exceden las condiciones de trabajo y que tienen un tinte político, claro. Bueno, está. No, pero si me no parece, terminamos- diputado, que Soledad insiste con algo que es una realidad. Yo coincido con lo que plantea Sole, que es se destruyó el salario. Y mucha gente que está al otro lado viéndonos sabe que esto es así y ustedes también lo saben. Bueno. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es ¿qué van a hacer para tratar de recomponer Bueno, un poco? existieron Esa es la paritarias pregunta más primero, grande, esas ¿no? paritarias preveían cláusulas de ajuste, Sí. preveían cláusulas gatillo y ahora se suma, en el caso de la actividad privada, el bono de fin de año, que no es menor, que en las próximas horas se va a anunciar, que es un gran paliativo, digo, fundamentalmente los sectores que tienen los salarios más bajos, porque pensemos que Ay, por en los salarios más bajos, de la base de la pirámide, un incremento de 5.000 pesos, un bono no remunerativo, tiene un altísimo impacto, quizás en una persona que cobra 40, 50.000 Va a ser pesos. obligatorio. ¿Qué va a ¿no? pasar Va a con ser el bono? A obligatorio, ver. va a ser obligatorio. ¿Va a sí, ser sí. obligatorio Bueno, y ahí de qué está la discusión. manera? ¿En un solo pago? ¿En dos? ¿Cómo Mira, va a esto se ser? está definiendo en estos momentos No. en el Ministerio de la Producción. Mañana seguramente se va a anunciar. Está trabajando el ministro de Trabajo, está trabajando el ministro de la Producción. La intención es hacerlo en 1 o 2 pagos, teniendo en cuenta la dimensión de la empresa, porque también somos Claro. O conscientes. sea, para los privados y para... Para los Claro, pero privados. da una sensación, diputado, yo no es que siempre que venga usted quiera pelearme ni discutir, pero da una Lo sensación que aprovechamos. el gobierno lanza ideas y No va las concreta. corrigiendo, va viendo sobre la marcha a ver si... Al principio no era obligatorio, al principio fue más que dejar contento a los sindicalistas, a CGT, que otra cosa. Vas a tener Ahora- que sentar a las partes, tenés que negociar. Digo, vos no podés tener un gobierno inflexible frente a la realidad que vaya, se imponga y dicte Bueno, esa es una norma. respuesta No, política, sienta, diputado. a ver, sienta a los También empresarios. es cierto que puede ser que Tenés si que- pasa y no es obligatorio. No, pero vos tenés que sentar a las dos partes, empresarios por un lado, trabajadores por el otro, y tenés que ver las realidades, digo, tenés que ver cómo impacta en la gran empresa, que tiene un impacto, Claro, y no es cómo lo mismo. impacta en la pequeña y mediana empresa, que es la principal dadora de trabajo. ¿Van a obligar a las pymes a que los pague? Bueno, eso es lo que se está viendo y viendo de qué manera se puede morigerar el impacto negativo Pero eso no se otorgando puede ver. cuotas, Pero por es que si ejemplo. la A ver, empresa Sole. no la puede pagar, es un anuncio que en realidad una empresa no lo puede pagar. Si las pymes dicen no podemos pagar las tarifas, ¿cómo Va a le van a quedar poder en pagar? deudas. A todos nos encantaría Por que se eso la pague ese idea bono, es que, pero no se por eso puede. es la idea que tengan financiación, por eso es la idea que no se haga en un solo Bueno, pago. pero perdón, ¿el bono no es para privadas, pero lo nada impo- más? Sí, para la actividad ¿Y qué privada. pasa con el Estado? Porque digo yo, el número 1 del Estado, digo, empresas privadas paguen el bono, pero tampoco esto se está cumpliendo Bueno, en el eso Estado. todavía ¿No, no se ha no debería hablado. ser al revés? Puede que se hable en el futuro, promediando diciembre. Eso en la actualidad no se está hablando hoy. Estamos enfocados en los ingresos privados. Sí es cierto, y es necesario decirlo, que hay muchas provincias Ahora, que ya están hablando Pero, de algunos diputado, bonos. el bono, no se les va a ocurrir que el bono sea a cuenta de paritarias, ¿no? No, todavía no se sabe. Pero Esto está- se está está negociando. está dentro de esa no, idea. no, puede ser un bono a cuenta, pero no de paritaria. ¿Puede ser un bono a cuenta? Es una de las cosas que hoy se está negociando, con carácter no remunerativo. De todas maneras, las precisiones las vamos a tener en 24 o 48 horas y va a ser corsentado con los gremios, ¿no? Diputado, a mí lo que a veces me hace como un poco de ruido es que a veces hay anuncios, ¿no? Como más o menos me parece que estaba lo que quería decir Facundo, es se hacen anuncios a nivel nacional, a nivel local, no importa, se hacen anuncios. Y después están viendo a ver de qué manera se van a llevar a cabo de acuerdo a las problemáticas que van a... Yo digo, antes de hacer el anuncio, no se hace un análisis de todo eso, se arma bien el proyecto, se dice cómo se va a hacer, se estudia lo que se tiene que estudiar, y después uno anuncia Bueno, no, en el medio, concretamente claro, las es lo cosas, que- o es lo se que hace yo el decía anuncio para recién. que, bueno, se calmen un poquito. Es lo que yo decía recién. Nosotros no somos un gobierno que tenga mayorías, por ejemplo, en el Congreso y que gobernemos con el látigo. Digo, es un gobierno de diálogo y de consenso. Y en la búsqueda, vos podés tener una Igual idea. menos mal que no tienen mayoría en el Vos la- Congreso. bueno, es saludable, digo, eso te obliga a debatir, eso te obliga a abrir las letras. Digo, ¿cuál era la queja que teníamos recurrentemente en el kirchnerismo? Que habían transformado el La escribanía. Congreso en una escribanía. ¿Por qué? Porque esa abrumadora mayoría
prácticamente obturaba el diálogo y el debate político. Hoy tenemos un parlamento que tiene divisiones y en donde nadie tiene una mayoría propia. Por ejemplo, Cambiemos en diputados tiene 108 miembros y construimos mayoría con 129. Quiere decir que estamos muy lejos de poder, por nuestra propia voluntad, eventualmente imponernos en el tratamiento de alguna norma. Y esto es lo que está pasando acá. El gobierno tiene una idea, pero independientemente de la idea que pueda llegar a tener el gobierno, después tiene que convocar a empresarios y trabajadores y conciliar. Digo, me parece que hay cosas que no tenemos que discutir más en la Argentina. Por ejemplo, si hay alguien ¿cuáles? que comete un delito de daño, Sí. tiene que ser sancionado. Bueno, en Digo, eso estoy si de comete acuerdo. delito de En eso lesión, estoy de acuerdo. tiene que ser Sí. sancionado, sea en una protesta o no. Andá a hacerlo en cualquier otra Me parece parte que la del protesta no mundo te da y un no paraguas pasa de eso. impunidad. Claro. ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es Andá el a hacerlo en problema? Europa, La eso. ficción de que en la protesta vale todo. En la protesta no existe el imperio de la ley. En la Pero protesta eso es muy puedo argentino. pegar, puedo insultar, puedo amenazar, porque no pasa nada. Pero, diputado, hay Esa algo lógica tiene que cambiar. Pero ¿en qué la momento rutina. nos convertimos en salvajes? Claro. Porque en algún momento se defendió eso. Digo, hay gente que todavía defiende la libertad de expresarse de esa Pero manera. está bien que la defendamos, pero no de esa No, manera. de esa manera. Ah, claro. Por eso mis No, no, comillas hay un tienen que límite, ver con son los eso. derechos del diputado, tercero. Lo que a mí me pasa, que es lo que le pasa al televidente, que lo escucha usted, es lo siguiente, porque usted dice, tenemos que terminar con esto. Pero los jueces dicen que aplican la ley, y la ley la hacen ustedes. La promulgan. A ver, es eso lo que no entiendo. Claro, pero fíjate, bueno, pero a ver, yo no he escuchado a ningún juez que diga, mira, no podemos intervenir en este caso porque hay un problema de diseño legal. Porque nosotros acabamos de sancionar a nivel federal, y en todas las provincias existen, los procesos de flagrancia para garantizar que en estos casos no pasen 4 años para llegar a una condena. En estos casos estás en presencia de personas que las enganchás con las manos en la Bien, masa, ¿y por qué no lo aplican? flagrantes. En 40 días las tendrías que tener condenadas. Pero ¿por qué convengamos, no la Petri, aplica? a ver, pero ¿Cómo, convengamos Pauso? que hay una mitad de la Nada, que biblioteca del... el fiscal hizo una causa por lesiones y la lesión es a alguien que lastima a otro y se ve cómo se lastima al otro. Acá tiraron piedras y tirar piedras no es un delito. Se van a Ahora endurecer va. las penas, ¿no? A ver, No, Sole. ¿cómo Sí, tirar? sí, está cambiando tirar todo. piedras como no es un delito. A ver, No, no, depende, pero bueno, si vos rompes pero- un no, banco pero- para tirar la piedra, el delito es de daño. Y la fuerza de Digo, separar de el uno, de fiscal, uno. digo, yo no estoy diciendo que está bien, no dije eso, yo dije, el fiscal hizo la causa, caratuló la causa como lesiones. Acá no se puede mostrar la lesión, por eso es que todos los que estaban detenidos salieron. Yo no soy ni juez, ni abogado, ni digo, fue cómo se inició la causa, por qué carátula. Por ese delito, soy inocente. Petri, todavía en la Argentina hay una mitad de Eso la está biblioteca dentro de las leyes que le permite a los jueces poder jugar en contra de la ¿Sabes ciudadanía. cuál es el problema? Tenemos que tener jueces en la República Argentina que piensen en las víctimas, que se acuerden de las víctimas. No lo digo en este caso que la víctima es el Estado en su conjunto con una plaza. Lo digo en el caso de las situaciones de los delitos comunes en donde todos los derechos van y se recuestan en favor de los delincuentes Así es. y Bueno, los pero esa es jueces la se olvidan de las justicia víctimas. Hay que sacarle esa Diputado. mitad de la biblioteca. Gracias, Petri. Muchísimas gracias. No,